Vamos a continuar leyendo La Banda Rojo de Leslie Feinberg. Continuamos con el capítulo 5, Libertad sexual frente al fascismo en Alemania. Décadas de activismo político de izquierda, agitación y educación dieron paso a la efímera era de los dorados años 20 en Alemania. Berlín rivalizaba con París por sus florecientes culturas gay y lésbica, que incluían la expresión transgénero. El movimiento había obligado a la policía a expedir certificados a las personas trans, los que les permitía vestirse con ropa del sexo opuesto sin riesgo de ser detenidas. Las luchas independientes de principios del siglo por la reforma sexual, incluido el movimiento por el derecho al voto de las mujeres, que habían celebrado su primera gran protesta en Berlín en 1894, se estaban uniendo en una amplia alianza política entre el movimiento de emancipación de las mujeres y el movimiento gay, trans y lésbico. La organización más destacada de esta coalición política fue la Liga para la Protección de la Maternidad y la Reforma Sexual, fundada en 1905. Su líder, la doctora Ellen Stoker, pasó a ser directora del Comité Científico Humanitario, presidido por el doctor Magnus Hirschfeld, líder del movimiento de emancipación homosexual alemán. El primer Congreso para la Reforma Sexual se celebró en Berlín del 15 al 20 de septiembre de 1921. La reunión tuvo lugar en el Instituto de Ciencias Sexuales, el Centro Internacional del Movimiento por la Emancipación Sexual. Expertos de todo el mundo viajaron a Alemania para participar en este debate pionero sobre sexología, genética y legislación. En su libro El Triángulo Rosa, Richard Plant, quien más tarde se convertiría en refugiado de Alemania nazi, señaló que el Congreso fue tal éxito que Hirschfeld se animó a crear la Liga Mundial para la Reforma Sexual, que en su apogeo llegó a contar con más de 130.000 miembros. En 1923 había al menos 25 organizaciones de gays, trans y lesbianas en Alemania, y el movimiento debatía la formación de un partido político homosexual nacional. Los primeros objetivos del fascismo. El fascismo alemán se cebó con los movimientos de derechos de las personas gays, trans y lesbianas, así como con los movimientos por los derechos de las mujeres, incluso antes de que las leyes antijudías y antigays, codificadas en 1934 o 1935, marcaran oficialmente el inicio de la campaña generalizada de terror. Magnus Hirschfeld era un blanco fácil para los nazis, porque era judío y gay, además de líder del movimiento y socialista. En 1920, los nazis le dieron una paliza mientras hablaba en una reunión en Múnich. De nuevo, en Múnich, en 1921, le fracturaron el cráneo y los fascistas le dieron por muerto. 2 años más tarde, en Viena, los nazis lanzaron bombas fétidas y luego abrieron fuego contra una reunión en la que él estaba hablando. El 6 de mayo de 1933 se organizó la juventud fascista para marchar hacia el Instituto de Ciencias Sexuales, acompañada por una banda de música. Destrozaron el archivo internacional, amontonando los miles de libros y revistas, fotografías y gráficos, en aquel momento, la mayor colección de la historia mundial. Aparecieron las tropas de asalto y se hicieron cargo del saqueo. 4 días después, la enorme pila de material del archivo fue quemada públicamente en la Plaza de la Ópera. Los nazis arrojaron un busto de Hirschfeld a la pira. Hirschfeld se encontraba en el extranjero realizando una gira mundial de conferencias que le habían llevado a Estados Unidos, China, Palestina, India, Indonesia y Japón. Más tarde murió en el exilio. Después de 1933, los nazis desmantelaron por la fuerza todas las organizaciones juveniles independientes, incluso las católicas, denunciando a sus líderes como degenerados homosexuales. Para el verano de 1933, escribió Plant, los matones de la SA, Sturmabteilung de Ernst Röhm, estaban haciendo rodadas en bares gay por toda Alemania. Muchos cerraron, pero otros no echaron el cierre hasta 1935. Ese fue el año en que la campaña contra los homosexuales se intensificó y entraron en vigor las nuevas leyes nazis que prohibían esos lugares de reunión y declaraban a los homosexuales vagabundos sexuales. El propio Röhm era un líder abiertamente gay de las tropas de asalto fascistas, las milicias de camisas pardas utilizadas como arma de represión violenta contra los movimientos políticos progresistas y revolucionarios. A algunos les puede parecer una contradicción que un hombre gay dirigiera redadas en bares de gays, pero hay personas gays y lesbianas, bisexuales y trans en todas las clases económicas de la sociedad capitalista. Cuando la lucha de clases está en pleno apogeo, la verdadera pregunta es, como exige la intemporal canción sindical estadounidense, ¿de qué lado estás? El papel de Röhm en el intento de aplastar los movimientos de liberación que buscaban derrocar el capitalismo no es más paradójico que el del reaccionario J. Edward Hoover, supuestamente un travesti gay, asediando las luchas de izquierda, incluida la liberación gay, en los Estados Unidos en las décadas de 1960 a 1970. Lo irónico es que Röhm se ahogó en su propia corriente ideológica. En 1974,
Röhm fue expulsado del partido nazi y fusilado. Su homosexualidad fue el detonante político, pero su violenta destitución fue resultado de rivalidades internas y de la lucha de Röhm por suplantar al ejército regular con su propia milicia fascista, lo que iba en contra de los intentos de Hitler por apaciguar a los altos mandos militares. Plant concluye: la noche de los cuchillos largos, la expresión popular para referirse a la masacre interna que comenzó el 28 de junio y duró hasta el 3 de julio de 1934, vio a Adolfo Hitler destruir la milicia SA y ordenar el fusilamiento de su jefe, Ernst Röhm, el hombre que, desde 1919, había sido el padrino de Hitler y su fiel segundo al mando. La purga de Röhm fue el presagio de una tormenta de violencia contra los movimientos de izquierda a favor de la liberación sexual y de género. Un nuevo y severo edicto contra los homosexuales se promulgó públicamente justo un año después del inicio de la Noche de los Cuchillos Largos, el 28 de junio de 1935. El párrafo 175A tipificaba como delito los besos, los abrazos e incluso las fantasías homosexuales. La ley otorgaba al Estado fascista licencia para llevar a cabo detenciones e internamientos en campos con impunidad bajo el pretexto de actividades criminalmente indecentes entre hombres. Plant estimó que entre 50.000 y 63.000 hombres fueron condenados por homosexualidad entre 1933 y 1944, de los cuales casi 4.000 eran menores. Aunque no se habían codificado leyes contra el lesbianismo, las mujeres alemanas también quedaron atrapadas en la red del Estado, detenidas en redadas de la SS en bares de lesbianas, condenadas por la Gestapo y enviadas a campos de concentración donde se enfrentaron a una brutalidad espantosa. Las estimaciones del número total de prisioneros lesbianas, gays y trans obligados a llevar el triángulo rosa en sus uniformes en los campos de concentración nazis oscilan entre 100.000 y 600.000. Aprender de los errores. Comunistas y socialistas de todas las orientaciones sexuales y géneros lucharon contra los ataques nazis a las luchas de las personas gays, trans y lesbianas, así como la de las mujeres. Sin embargo, ¿hubo retrógrados en cuanto a la homosexualidad por parte de los socialistas y comunistas de la izquierda alemana? Sí. La izquierda no era políticamente monolítica. Con frecuencia, incluso los historiadores activistas agrupan a los comunistas y socialdemócratas alemanes como la izquierda o los socialistas. Pero al igual que un río de corriente rápida, los movimientos políticos están formados por muchas corrientes. Antes de la Primera Guerra Mundial, el Partido Socialdemócrata era el partido de los revolucionarios. Pero tras su cobarde capitulación al estallar la Primera Guerra Mundial, la abrumadora mayoría apoyó a su propia clase capitalista en esa rivalidad interimperialista por las colonias. El partido perdió su carácter revolucionario. Tras la guerra y la Revolución Rusa, quienes habían opuesto a la capitulación formaron un nuevo partido comunista. Los revolucionarios deben trabajar constantemente para deshacerse de estilos de adoctrinamiento de la clase dominante, que sirve para dividir y conquistar a la vasta clase trabajadora. Toda forma de intolerancia y atraso frena la unidad y el progreso en una lucha revolucionaria de todas las sexualidades, géneros y sexos para abolir el capitalismo y liberar a la humanidad. Sin embargo, algunos miembros de los partidos socialdemócrata y comunista de Alemania y el Partido Comunista de la Unión Soviética, que, para entonces, se había alejado de algunas de sus posiciones anteriores más revolucionarias, sacaron fácil provecho político, especialmente inmediatamente después de la purga de Röhm en el partido nazi, atacando a los fascistas por su homofobia. Ese fue un grave error político. Era como si un trabajador en huelga gritara un insulto homófobo a los esquiroles o a la policía que atacaba el piquete. La intolerancia contra los homosexuales va en contra de los propios intereses de clase de los trabajadores. Los patrones imperialistas estadounidenses y británicos también atacaban a los nazis por su homosexualidad, pero en este caso sí que servía a los intereses de su lado de las barricadas de clase. Error frente a ideología. Sin embargo, existe una profunda diferencia entre el error político y la ideología política. En el fragor de la lucha, las posiciones reales que adoptaron el Partido Comunista Alemán y el Partido Nazi sobre la homosexualidad y el aborto demuestran objetivos de clase tan diferentes como el día y la noche. En 1928, el editor gay Adolf Brandt, miembro fundador de un grupo gay alemán elitista y machista llamado la Comunidad de los Especiales, encuestó a los partidos políticos de Alemania sobre su postura respecto al párrafo 175. Tras el colapso de la Segunda Internacional a raíz de su rendición ante el chauvinismo interimperialista de la Primera Guerra Mundial, los elementos revolucionarios alemanes se unieron al Partido Comunista. A medida que el Partido Comunista se fortalecía, respondió al llamamiento del movimiento gay, trans, lésbico en busca de apoyo contra el artículo 175. El Partido Comunista respondió que había tomado posición a favor de la derogación del artículo 175 en cada oportunidad posible,
No hace falta destacar que seguiremos librando la lucha más decidida por la derogación de estas leyes en el futuro. El abogado comunista Felix Hale, colaborador de la Coalición para la Reforma del Código de Delitos Sexuales, formuló así la postura del Partido Comunista Alemán. El proletariado, con conciencia de clase, libre de la influencia de la ideología de la propiedad y liberado de las ideologías de las iglesias, aborda la cuestión de la vida sexual y también el problema de la homosexualidad sin prejuicios, gracias a su comprensión de la estructura social en su conjunto. De acuerdo con los conocimientos científicos de la época moderna, el proletariado considera estas relaciones como una forma especial de gratificación sexual y exige la misma libertad y las mismas restricciones para estas formas de libertad sexual que para las relaciones entre los sexos, es decir, la protección de los sexualmente inmaduros frente a los abusos, el control sobre el propio cuerpo y, por último, el respeto de los derechos de las partes no implicadas. Los nazis ocultaron deliberadamente la naturaleza fascista de su partido, autodenominándose nacionalsocialistas, pero su respuesta a la encuesta demuestra que el programa era justo lo contrario de un partido comunista de trabajadores. La respuesta nazi incluía esta concisa frase: cualquiera que tan solo piense en el amor sexual es nuestro enemigo. Algunos teóricos han explicado esta feroz enemistad como parte del esfuerzo nazi por construir una máquina de combate al estilo Rambo. Esto es cierto, pero el hecho de que los fascistas despreciaran y destruyeran los movimientos a favor de la sexualidad, el género y la libertad sexual también tiene sus raíces en toda su ideología política y en el objetivo de la clase capitalista al que servía. Los imperialistas sentaron las bases del fascismo. Hoy en día, comprender la base de clase del fascismo alemán y los puntos fuertes y débiles de la resistencia comunista frente a él reviste especial importancia, ya que los ideólogos gobernantes de Estados Unidos, el imperio capitalista de expansión, han creado su propia versión maniquea del auge y la caída del fascismo alemán. En esta versión, el fascismo y el comunismo son gemelos malvados, y el gran imperialismo democrático estadounidense, con unas cuantas potencias imperialistas en su séquito, acudió al rescate y salvó la situación. Pero en realidad, la clase bancaria e industrial de Estados Unidos y sus aliados imperialistas habían sentado las bases para el crecimiento y el desarrollo del régimen nazi con el Tratado de Versalles, que puso fin formalmente a la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos, Inglaterra y Francia redibujaron el mapa de Europa y reestructuraron a Alemania de una manera diseñada para despertar odios nacionales y enfrentar a los pueblos entre sí con el fin de impedir la solidaridad internacionalista de la clase obrera. Esto dio a los partidos de derecha en Alemania, especialmente a los nazis, la oportunidad de avivar las llamas del chauvinismo nacional. Los aliados victoriosos también ordenaron a la Alemania derrotada que pagara reparaciones de guerra, con un pago provisional de 20.000 millones de marcos. Los banqueros y políticos que habían iniciado la guerra no fueron los que se desangraron con estos pagos. Los trabajadores y la clase media tuvieron que cargar con la factura. Sin embargo, la decisión sobre el pago de las reparaciones se pospuso hasta 1921, para dar a la clase capitalista alemana la oportunidad de aplazar la creciente lucha revolucionaria de los trabajadores. La crisis económica que siguió a la Primera Guerra Mundial fue abrumadora. Ante las reparaciones y sanciones impuestas a Alemania, el gobierno comenzó a imprimir dinero para cubrir los gastos, lo que provocó una inflación galopante. El sistema financiero entró en barrena. Solo cuando los banqueros e industriales extranjeros se dieron cuenta de que en Alemania se estaba librando una feroz lucha de clases, comenzaron a ceder un poco en su sangría económica. Pero esto no fue más que una forma de sofocar el creciente movimiento revolucionario de la clase obrera en Alemania. Contrarrevolución capitalista. A finales de la década de 1920, el movimiento fascista, con su base en la clase media económicamente devastada, comenzó a ganarse el respaldo de un sector de industriales y banqueros alemanes para llevar a cabo el sucio trabajo de la contrarrevolución. La represión estatal de la sexualidad, el género y el sexo, para imponer la unidad económica capitalista de la familia nuclear patriarcal, fue un pilar clave de la plataforma fascista. Los movimientos progresistas luchaban contra el Estado para despenalizar la diversidad en la sexualidad y el género, y trataban de liberar las vidas de las mujeres de todas las sexualidades y géneros, que estaban estrechamente oprimidas por la falta de derechos sociales y económicos básicos. Estos movimientos modestos, pero vitales, planteados durante un periodo de lucha de la clase trabajadora y de opresión económica capitalista, convirtieron a estos movimientos en enemigos de los nazis. Las campañas nazis se centraron en erradicar la homosexualidad y el aborto, imponer la procreación y restringir drásticamente los derechos y el papel de las mujeres en la sociedad, además de promover un racismo despiadado y el chauvinismo nacional. Sin embargo, en 1931,
estalló una batalla militante contra la aprobación del fascista párrafo 128 del Código Penal, que prohibía el aborto. La historiadora feminista Atina Grossman ofreció un valioso relato de esta lucha en su ensayo, Aborto y crisis económica, la campaña de 1931 contra el párrafo 218. Las detenciones en 1931 de 2 médicos y activistas de la reforma sexual, acusados de haber practicado abortos ilegales, desencadenaron una tormenta de protestas por parte de feministas, comunistas y socialistas. Bajo el liderazgo del Partido Comunista, organizaron una campaña de coalición extraordinaria para la legalización del aborto. 1 de julio de 2004. Parte 2. Rusia, la Revolución Soviética y la cuestión de la sexualidad. Capítulo 6. Género y sexualidad en la Rusia zarista. El partido bolchevique de Lenin abolió la ley zarista contra los homosexuales y legalizó el aborto a menos de 8 semanas después de la Revolución de octubre de 1917. La dirección soviética bajo Stalin se alejó de esas posiciones revolucionarias al volver a criminalizar la homosexualidad en 1933 y 1994 y el aborto en 1936. Ninguna de esas medidas refleja las políticas o la mentalidad de individuos concretos, sino los profundos cambios económicos que se estaban produciendo en la sociedad soviética y su impacto en la familia. La cuestión del amor entre personas del mismo sexo y el papel de las mujeres en lo que se convirtió en la Unión Soviética tiene un pasado largo y complejo, que no puede examinarse al margen de la lucha de clases en su conjunto. Gran parte del escrutinio de este aspecto concreto de la historia ha corrido a cargo de investigaciones y académicos hostiles a la Revolución Rusa y a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que forjó. El anticomunismo no solo empaña su trabajo, sino que, en demasiados casos, el descrédito de la Revolución Socialista es la base misma de su análisis. Los intelectuales comunistas de clase trabajadora, en particular de los antiguos países del bloque socialista, que examinen la cuestión de la sexualidad, el género y el sexo en esta vasta región en el contexto de la lucha de clases, sin pasar por alto ninguna de las debilidades o errores de la revolución, harán una contribución vital al movimiento socialista, tan antigua como la humanidad. Al igual que en cualquier otra masa continental habitada del planeta, la extensa región que se convertiría en la Unión Soviética parece haber abarcado el amor entre personas del mismo sexo y la diversidad de género y sexo desde tiempos remotos. La diversidad sexual no se encuentra únicamente en la historia de una nacionalidad o una clase. El arqueólogo británico Timothy Taylor identificó lo que, en su opinión, constituía una prueba de lo que hoy se denomina transgénero, así como la existencia de mujeres guerreras en tumbas de la Edad de Hierro preclasificadas del sur de Rusia. Creo haber identificado a mujeres que se adentraron en un ámbito masculino, así como a hombres que se vestían con ropa del sexo opuesto. El historiador Dan Haley afirmó en su libro Homosexual Desire in Revolutionary Russia que los patrones y prácticas sexuales populares y cotidianos, bituoboe, de la mayoría de los rusos se caracterizaban por vestigios paganos, orgías, actos sexuales no reproductivos, que la ortodoxia rusa, con sus instituciones y su clero incomparablemente débiles, habían sido incapaz de erradicar. Haley explicó: los rusos rurales y de clase baja poseían una variedad de términos para describir a las personas que parecían o se comportaban como miembros del sexo opuesto. Asociaban esta marginalidad de género con el hermafroditismo, observado en los animales domésticos, vinculando las cualidades sociales con el fenómeno familiar de la indeterminación sexual física. Por ejemplo, Haley señaló que el lexicógrafo Vladimir Dal, que recopiló su material entre las décadas de 1830 y 1850 en Rusia Central, descubrió que a la mujer masculina se le conocía como Mushlanka, Mushlakta, Borodulia, Suparen y Ramushiken. Dahl informó que de sus informantes definían a esas mujeres como parecidas a su nombre en su apariencia, movimientos, voz, etc., o, por su estructura, por la formación de su cuerpo. Incluso pueden acercarse a la condición de una mujer hermafrodita, Hermaphroditisena. El lexicógrafo encontró un vocabulario análogo que describía al hombre afeminado. Además, Dahl informó que el verbo debulizia se utilizaba para referirse a los hombres que se entregaban a los placeres, adoptaban hábitos y modales femeninos. Ninguna de las palabras utilizadas para describir a las mujeres masculinas eran insultos. Algunos de los términos para los hombres femeninos sí lo eran. La huella del feudalismo en la sexualidad. En un ensayo sobre Rusia y el amor entre personas del mismo sexo, Simon Karlinky observó: existe un corpus considerable de pruebas que, antes de las reformas de occidentalización de Pedro el Grande, a principios del siglo XVIII, la homosexualidad masculina estaba muy extendida,
y se toleraba en todos los estratos de la sociedad rusa. Así lo atestiguan los viajeros extranjeros y también los sermones y denuncias de los clérigos ortodoxos rusos de los siglos XVI y XVII, que se quejaban repetidamente de la prevalencia de la homosexualidad. Las relaciones sexuales entre hombres tenían lugar en todas las clases económicas de la Rusia imperial. Se decía incluso que el zar Pedro, el Grande, incursionaba en la bisexualidad en ocasiones. Por supuesto, es posible que los hombres de todas las clases que mantenían relaciones sexuales con otros hombres siguieran creyendo que lo que hacían era pecaminoso. Y las relaciones sexuales que tenían lugar entre hombres de las clases propietarias y los trabajadores, denominadas travesuras de caballeros, no pueden calificarse de sexo consentido, incluso cuando la violencia física no se utilizaba directamente como coacción. Unos 52 millones de seres humanos, esclavizados como siervos en la Rusia zarista, carecían de derechos en lo que a los terratenientes se refería. La servidumbre fue abolida formalmente en 1861, como parte de las grandes reformas de Alejandro II, pero el campesinado, la clase predominante en la Rusia zarista, seguía viviendo bajo el yugo del semifeudalismo. Codificación de la represión estatal. La efervescencia revolucionaria en Europa occidental en la segunda mitad del siglo XVIII, que llevó a la burguesía al poder en Francia y otros lugares, también supuso un desafío para la monarquía absoluta en Rusia. Sin embargo, otras influencias occidentales habían traído consigo leyes represivas a principios del siglo. Los asesores militares alemanes de Pedro el Grande habían redactado un código jurídico militar en 1706, basado en un edicto militar sueco, que penalizaba las relaciones sexuales consentidas entre hombres. El castigo era la hoguera. Esta ley se amplió en el Código Militar de 1716. La legislación de 1706 y 1716 se aplicaba a los soldados en servicio activo. La criminalización del comportamiento homosexual masculino para toda la sociedad rusa llegó con la promulgación de un nuevo código legal redactado en 1832, escribió Karlinsky, durante el reinado del más brutal de los Romanov, Nicolás I. Este código no conservó la legislación militar de Pedro el Grande, sino que se inspiró en los códigos penales que existían en aquella época en varios principados alemanes, especialmente el de Gudernburg, del que se inspiró. Pero la industrialización de Rusia en las décadas de 1880 y 1890 y la urbanización que trajo consigo puso en marcha rápidos cambios económicos. A medida que un gran número de campesinos, en la mayoría hombres, pero también algunas mujeres, abandonaban sus pueblos y granjas para acudir a las ciudades en busca de empleos remunerados, la antigua estructura social feudal de la familia, la sexualidad y la expresión de género y sexo que traían consigo también se transformó. 8 de julio de 2004. Capítulo 7. Las raíces de la subcultura homosexual rusa. Las revoluciones contra el feudalismo y el capitalismo en Rusia pusieron de relieve el nexo entre las luchas por la liberación sexual, en particular el amor entre personas del mismo sexo, la abolición de las restricciones de sexo y género y la emancipación de las mujeres. Estas luchas, aparentemente divergentes, se enfrentaban a obstáculos comunes institucionalizados. La unidad económica, tanto para los campesinos como para los trabajadores, era la opresiva familiar patriarcal, ya fuera feudal o capitalista. La superestructura formada por el derecho, la religión, la política y la educación servía para justificar la desigualdad de una base económica dividida en clases, y esta injusticia económica y social era impuesta por la maquinaria estatal de represión. El capitalismo ruso creó una clase económica explotada que se enfrentaba a estos enemigos comunes a cada paso, y se vio obligada a asumir la titánica tarea de luchar contra el dominio de clase, su ideología y su Estado. Por supuesto, las mujeres en el conjunto eran fácilmente visibles en la sociedad rusa prerevolucionaria. Eran una población oculta, pero fue necesario el crecimiento de la industrialización capitalista para crear una subcultura homosexual en Rusia. Ya en la década de 1870, el historiador Dan Healy describe que, a medida que las ciudades rusas se expandían y el comercio y la industria crecían, una nueva identidad homosexual apareció junto a las relaciones más tradicionales, Russian Queer. Los médicos forenses y otros se referían a estos hombres como Tetki. La palabra significaba literalmente tía, explica Haley, pero puede traducirse como reina. Tetka era un término condescendiente utilizado para cualquier mujer mayor que quien lo pronunciaba. El pequeño mundo homosexual, Homosexual Niemirok, se convirtió en una característica de las ciudades más grandes de Rusia, afirma Haley. La abolición de la servidumbre feudal en 1861 y la demanda de mano de obra asalariada, generada por la industrialización, atrajo a un gran número de campesinos a las ciudades en expansión en busca de trabajo remunerado. Fue esta fuerza centrífuga del capitalismo en Rusia lo que centralizó una clase industrial urbana en las décadas de 1880 y 1890, en las que se arraigó una subcultura homosexual.
Gile escribe que, a medida que esta subcultura en grandes ciudades como San Petersburgo y Moscú comenzaba a crecer en tamaño y complejidad a finales del siglo XIX, desarrolló sus propias geografías de paisajes urbanos sexualizados, sus rituales de contacto y socialización, sus señales y gestos y su propio lenguaje fraternal. En estos rituales, gestos y lenguaje, la subcultura elaboró roles para los participantes, a menudo basados en los principios del mercado del sexo masculino. Al mismo tiempo, las relaciones del mercado capitalista imprimieron su propio sello en las relaciones sexuales. Este patrón de relaciones supuso una ruptura clara con las formas patriarcales más antiguas de la sexualidad masculina, ya que los encuentros tenían lugar más allá del nexo patrón-cliente del hogar o el taller. Continúa Haley. Ahora se desarrollaba un mercado sexual, con una nueva jerarquía de valores y un nuevo orden simbólico. De hecho, los capitalistas tomaban ahora en serio la técnica rusa de sus amigos, gestionando baños públicos, bares y bailes de misóginos, que atendían discretamente a esta clientela. Haley añade, las homosexuales femeninas, como solían llamar los psiquiatras rusos a ciertas mujeres que tenían relaciones sexuales con mujeres, aparecieron en lugares más dispersos, a menudo fuera de la esfera pública, en la década de 1890. El peso de la familia patriarcal. Las mujeres soportaban la mayor parte de la carga de la estructura familiar patriarcal en la Rusia feudal. La sociedad campesina rusa reproducía la estructura del estado patriarcal jerárquico, observaba Christine D. Gorobec. Las mujeres y los niños se veían subordinados a maridos y padres, al igual que los campesinos en su conjunto estaban subordinados al zar, el padre supremo. La estructura económica familiar medieval era un pasado yugo que pesaba sobre todo aquellos que no eran hombres ricos y terratenientes. El autor William M. Mandel escribió: aunque los siervos fueron liberados en 1861, siguieron dependiendo de sus antiguos propietarios y estando gobernados por ellos, exactamente al igual que la población negra del sur de Estados Unidos tras la emancipación. Estas condiciones opresivas generaron resistencia. En un juicio masivo contra 50 campesinos, Narodniks, en 1837, 15 eran mujeres. Mandel las describe como populistas que creían que la solución a los problemas de Rusia residía en las comunas campesinas tradicionales del país, liberadas, sin embargo, de la explotación de los terratenientes. Cita a Sofía Bardina, una acusada de 22 años, que habló elocuentemente desde el estrado sobre la necesidad de abolir la estructura de clases patriarcal de la familia. Le dijo al tribunal, con palabras cargadas de sarcasmo: tampoco sé si la familia se ve socavada por ese orden social que obliga a una mujer a abandonar a su familia y acudir a la fábrica, donde ella y sus hijos se corrompen inevitablemente. Ese orden que obliga a una mujer a prostituirse debido a su pobreza, y que incluso sanciona la prostitución como un fenómeno legítimo y necesario en todo el Estado bien ordenado. O si la familia se ve socavada por nosotras, que luchamos por erradicar esta miseria, que es la causa principal de todas las calamidades sociales, incluida la destrucción de la familia. Mandel recordó que el escritor ruso Máximo Gorki fue golpeado casi hasta la muerte por los cosacos en un pueblo rural después de intentar salvar a una mujer a la que arrastraban desnuda detrás de un caballo porque había sido acusada del delito de adulterio. Esta práctica no existe en la ciudad, concluye Mandel. 15 de julio del 2004.